Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador Jesús mi Redentor nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¡Qué gran misterio! ¡Qué gran misterio! Tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto, el plan oculto, revelóse al hombre y por su tierno amor me levanto. Dígaselo, oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Y fiel le adoro. Él es mi vida.
y a revelarme. Don admirable, don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino, el sol divino, brilla en mi camino. Su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a Una vez más, oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria. Aleluya. Y a revelarme al Dios de amor. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún, hacer tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún, hacer tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo, las aves del cielo. Amén, amén. Aleluya.
yo quiero levantar mis manos las aves del cielo, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo muestran su poder. Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Así será. Aleluya. Quiero alabarte. Amén. Aleluya, hacer tu voluntad, tu gracia conocer. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo. Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo, las bestias del campo muestran su poder. ¡Aleluya! Yo quiero levantar mis manos a ti, quiero alabarte. Más y más, hacer tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte. Más y más aún quiero alabarte. Hacer tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo, las bestias del campo muestran su poder. Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo, alabe su nombre, muestran su poder. Yo quiero cantar, las aves del cielo, las aves del cielo cantan para ti, muestran su poder. Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo, las aves del cielo, las bestias del campo, muestran su poder.
Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. ¡Aleluya! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenecer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba. Y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas. Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré, porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron, porque como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí, y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día domingo, y le dije: hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo: no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije: bueno, no importa. Le dije: yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y me vine, el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine, me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando del Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y ese era un sufrimiento para mí. Yo decía: Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor, porque yo me agarré de esa promesa de Primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de Primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado, porque ya el hermano Gardona había orado por mí, y yo cuando entraba a la oficina, él me decía: hija, ¿todavía nada? Yo le decía: no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía: gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito, y yo en el pensamiento lo sentía que me decía: mamá. Y entonces yo dije: algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían: hermana, ¿usted no tiene hijo? Sí tengo. ¿Dónde está?
anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá era a llorar ahí en silencio, de que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor. Y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, que el hijo que iba a tener no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate. Y ahí entré yo en una bendición grande. Y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente, muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a hacer estorbo para servirle al Señor. Yo le dije no, que yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que yo, el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine y le cité la palabra, el Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Pues, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo. Vamos para llevarla al hospital. No, le dije yo, es que yo no tengo nada. Le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien. ¿Y no siente dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije. Y arrepiéntete y busca los caminos de Dios. Porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas. Porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque
El Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado. Que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor. Y también aquellas madres, las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré. Y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide. Y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ángela Ponte, tengo 15 años. Estoy congregado en la iglesia Tabernáculo Ebenecer en Barquisimeto, Venezuela. Bueno, voy a relatarles cómo el Señor me mostró sus caminos. Por la gracia y la misericordia del Señor, nací en un hogar cristiano. Es más, mis padres cuentan que ellos fueron a la oficina del pastor a pedir la oración por un hijo. Y no pasó mucho tiempo cuando mi mamá quedó embarazada. Y bueno, yo nací con el propósito de servirle al Señor. Y aun cuando uno es nacido en una familia cristiana y bajo las enseñanzas de esta verdad, de la palabra del Señor, uno debe tomar la decisión de si seguir al Señor o por lo contrario de seguir al mundo. Pero nuevamente la gracia y la misericordia del Señor me hizo sentir en mi corazón el deseo de buscarle a Él, y fue cuando tomé la decisión de bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo tenía 11 años, eso era un 8 de enero del año 2018, cuando me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, un domingo en la mañana, y el día lunes después de haber sido bautizado, yo llegaba muy contento a la escuela y le dije a mi maestra que me había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella se alegró y ella me dijo, amén, qué buena decisión. Pero luego mis compañeros me miraron raro y yo comenzaba entonces una etapa distinta en mi vida. Luego mis compañeros ya no me miraban igual. Fue cuando luego después yo me había quedado solo, pero yo sentí que Dios estaba conmigo. Yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Y aun cuando se manifestaban los dones espirituales, yo sentí más de la presencia del Señor. Y cuando el Señor me hizo el llamado de hablar esta verdad, de hablar la palabra del Señor, el Señor me había usado en simplicidad. El Señor me usaba y me usaba cada vez. Y yo no sentía que era yo, sino que era Él manifestándose en mí. Y cuando yo estaba preocupado, yo tenía problemas y dificultades, el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora Dios quiere mostrarte a ti, mi amigo que me estás oyendo. Dios quiere mostrarte cosas ocultas que tú no conoces, pero Dios conoce todas las cosas. Mas Dios quiere que tú te rindas y lo busques a Él de todo corazón. Así que si hay alguno que no conoce al Señor, sepa que Él es bueno, que Él es grande, que Él cumple su palabra, que Él es un Dios inmutable, Él nunca cambia. Este camino no es fácil, pero Él te llevará a la salvación de tu alma. Él quiere darte gozo, paz, benignidad, alegría, fortaleza, salud, entre otros. Le doy las gracias al Señor porque Él está conmigo, Él me ha dado sabiduría, Él me ha guiado, me ha dado libertad. Me ha guiado siempre a hacer lo correcto por la gracia y la misericordia de Dios. Y si hay alguno que está solo, sepa que si usted busca al Señor de todo corazón y tiene fe, Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Porque como dice su palabra, que el que persevera hasta el fin y es firme, ese será salvo. Dios quiere a un joven y una señorita que busque al Señor y se pare firme esta verdad, que es la palabra del Señor. Persevera y sé firme en estos caminos, porque como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Él es tu mejor amigo, Él nunca te fallará, Él siempre te dará la salida, Él siempre te ayudará, Él es tu sustento, y sobre Él yo pongo todas mis cargas. Él es mi ayudador, tanto como Él es mi ayudador, Dios lo ayudará también a usted si usted se pone en las manos del Señor. Para concluir esto, Dios quiere a alguien
que le sirva. Dios quiere a alguien que le sirva al Señor de todo corazón, como dice la palabra del Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Siempre con todo. Y que espero que este testimonio le haya servido como reflexión, como ánimo, como fortaleza para que usted pueda también servirle al Señor, para buscarlo a Él de todo corazón. Bueno, que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Los jóvenes que busquen del Señor de toda sinceridad, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Si tienen alguna necesidad o tienen algún problema, pónganse las manos de Dios, ríndanse al Señor y vean que Dios los ayudará, Dios los ayudará en donde quiera que vayan. Solamente confíen en Dios y no pongan su mirada en las cosas materiales que son perecederas. Pongan su mirada en las cosas de arriba, que son las cosas celestiales, son las cosas incorruptibles. Que como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas. Que el Señor les bendiga y que el Señor para todos los jóvenes es que busquen a Dios de todo corazón, con toda su mente, de toda sinceridad, porque a Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas con toda sinceridad, porque Dios tiene algo con usted y Dios tiene algo conmigo. Dios quiere que usted se rinda y se ponga en las manos de Dios, que no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas materiales, porque la Biblia dice que todo aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y la Biblia dice que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas. Entonces Dios quiere que usted quite todas esas cosas del mundo y Dios quiere que lo ponga a Él en primer lugar, porque Él es su prioridad y es mi prioridad. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Dios vindica su propia palabra. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Privilegio estar nuevamente con ustedes. Bueno, tiempo siempre es apremiante, siempre Dios de una u otra manera, como en conjunto con nuestros demás hermanos que también traen la palabra del Señor, y es un propósito en común. El propósito es mantenernos a la expectativa de lo que Dios quiere manifestar en medio de nosotros como sus hijos. Hay algo que Dios quiere. Dios tiene una opinión con respecto a nosotros. Y Dios quiere que hagamos algo hoy en el tiempo presente. ¿De qué manera podemos saber eso? Bueno, cuando usted y yo buscamos a ese Dios vivo y real, que vive y está en medio de nosotros, usted lo busca de manera personal, usted lo busca en su cámara secreta, Él le va a revelar, Él le va a mostrar a usted lo que Él quiere que usted haga. Y eso siempre va a estar en armonía con su propia palabra, porque Dios no se contradice a sí mismo. Nosotros nos contradecimos a nosotros mismos, pero Dios no. Dios siempre habla conforme a su palabra y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el tiempo es apremiante, no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de animarnos, fortalecernos en el Señor y seguir adelante, porque es algo grande y maravilloso. Como dice la Escritura, es una gran salvación. Imagínense que nos deslicemos y perdamos este beneficio que Dios nos ha dado. Entonces, no vale la pena, digamos, descuidarnos, sino que mantenernos alerta. Siempre viene, digamos, el desánimo, siempre viene el cansancio, siempre viene de una u otra manera las dificultades para, digamos, probarnos si vamos a desistir en profundizar en nuestra vida personal con el Señor, en tener comunión con nuestro Dios, o vamos a hacerlo bien, pues. Entonces, en este caso muy particular, que nosotros en este mundo en el que vivimos y en el tiempo presente, se le da mucha prioridad e importancia a lo material. Debido a la economía global, como, digamos, hay una crisis y bueno, todos buscan la manera y se esfuerzan más, dedican más tiempo, trabajan más.
para conseguir lo que desea. Todos nosotros trabajamos buscando, digamos, la comodidad para nuestra familia y el bien para nuestra familia en lo natural. Pero esto no puede ser más importante que nuestra comunión con Dios. Recuerden que las bendiciones que hay en nuestras vidas y el bien que tenemos en nuestras vidas, de las cosas buenas que estamos disfrutando, no dependió de nuestro esfuerzo, sino depende de Dios, porque Dios, al que Él ama, al que Él quiere, Él le da de gozar del bien. O sea, que todo lo bueno que usted tiene en su vida hoy es Dios. Es Dios que se lo dio, es Dios que le permite a usted disfrutar eso. No es su esfuerzo, no es por lo que usted estudió, no, porque hay personas que están en iguales condiciones que usted, han estudiado, tienen hasta mejores títulos que usted, pero no están trabajando, digamos, en la empresa que usted trabaja, que le paga muy bien, están trabajando en otra cosa. Entonces hay personas que están en mejores, digamos, condiciones humanamente hablando que usted, pero no está disfrutando lo que usted está disfrutando. ¿Por qué? Porque esto no depende de usted y de mí, esto depende de Dios. Por supuesto, nosotros aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, nos esforzamos y todo esto, pero siempre teniendo en mente algo muy importante. El éxito en nuestra vida, las bendiciones y la prosperidad en nuestra vida espiritual y en lo natural no depende de nosotros. Principalmente depende es de Dios. Ciertamente nosotros hacemos una parte, pero la mayor parte la hace Dios. Dios es el responsable de que nosotros seamos bendecidos, que tengamos paz y tengamos las cosas buenas que tenemos. Así que es un engaño que hay en este mundo, el ambiente espiritual de este mundo, que te hace creer que entre más te esfuerces, más vas a ganar, más vas a obtener, más vas a avanzar. Pero realmente no es así. Tú vas a avanzar más, tú vas a prosperar más, tú vas a disfrutar del bien aún más si buscas a Dios primeramente. No busques lo material primero, busca a Dios primeramente y lo demás será añadido. Si tú tienes y yo tengo en primer lugar a Dios nuestras vidas, entonces lo demás Dios lo va a añadir. Lo demás será añadido. Claro, tenemos a Dios primero, buscamos primero la presencia del Señor, procuramos estar bien con nuestro Dios, asegurar nuestra vida espiritual en Dios y lo demás, bueno, lo dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras responsabilidades, cumpliendo con nuestro deber. Así que no es dejar una cosa y tomar otra, no es prioridad, establecer prioridades. Primero Dios sobre todas las cosas y lo demás, Dios le va a la fuerza, Dios le va a la ayuda y todo lo necesario para que usted logre y sea bendecido y sea prosperado, así como prospera nuestra alma. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra escritura en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y servirte a ti es lo mejor que nosotros podamos hacer, Señor. Prácticamente tú nos has dado el privilegio, Señor, de ser impartidores de vida, Señor, porque tu palabra, Señor, es expresada a través de nuestros labios, Señor, a cada corazón que te crea, Señor, y te tome, Señor, en tu palabra, Señor, y tú la vivifiques en su vida,
cada corazón que te reciba, Señor. Porque eso es lo que tú dijiste en tu palabra. A los tuyos, Señor, tú, a los que te creyeron, Señor, les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablando una vez más. Habla tú y no yo. Toma tú el control. Toma tú el dominio y la preeminencia de este servicio para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, quisiera en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, que hablemos sobre un tema. Dios vindica su propia palabra. Dios vindica su propia palabra. Cuando hablamos de vindicar, estamos hablando de algo principal que quiero enfocar, es demostrar la veracidad de algo. Es decir, esta palabra es la verdad. ¿Cómo sé yo que es la verdad? Porque esta palabra me ha sido vivificada. Yo he recibido el beneficio de lo que ella dice. Cuando yo estoy enfermo, yo tengo sanidad conforme a como dice esta palabra. Cuando yo estoy necesitado, Dios me provee por lo que dice esta palabra. Cuando yo necesito liberación, cuando yo necesito la ayuda, cuando yo necesito dar un buen consejo a alguien, cuando yo necesito hacer algo, tomo el consejo de Dios en su palabra y lo creo, por supuesto, y lo pongo por obra y inmediatamente yo veo el resultado sobrenatural. Porque si la palabra dice que Él es nuestro sanador y yo estoy enfermo y le pido a Dios y soy sanado, ¿quién más me sanó? Dios, por lo que Él dice en su palabra. Entonces, es la verdad, para mí es la verdad, porque yo la he experimentado, yo la he vivido y ella es la verdad. Ahora, esta palabra debe ser su verdad y la verdad de todos aquellos que me están escuchando, me están viendo en esta hora. Ahora, cuando dice que Dios vindica su propia palabra, es que Dios se encarga de darle el cumplimiento a lo que dice ella. Es decir, que si usted dice, Señor, conforme a tu palabra, que tú eres mi sanador, yo tomo mi sanidad, entonces Dios, que es Espíritu, el Espíritu Santo, viene y trae sanidad a estos cuerpos. Y recibimos sanidad, vemos la sanidad divina en nuestro cuerpo, entonces entendemos que la palabra de Dios es verdad. Lo que ella dice es la verdad, porque lo hemos experimentado, ¿ves? Entonces, en este caso, es algo tan sencillo. Dios se encarga de hacer eso, de vindicar su propia palabra. Es decir, para aquellos que le creen, entonces Dios hace posible aquello por lo cual está creyendo de su palabra. Entonces, toda palabra que usted tome de aquí, como plaga no tocará tu morada, así ha sido, así lo hemos creído y así ha sido. Mi familia, gracias a Dios, es una familia sana. ¿Por qué? Porque hemos creído en la promesa de Dios y Dios ha hecho realidad esa palabra. Cuando viene atacando la enfermedad, inmediatamente se va de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él dijo que plaga no tocará nuestra morada y nosotros estamos creyendo eso. Simplemente Dios se encarga de vindicar, recuerde esto, es cuando usted lo cree. Si usted no lo cree, entonces esta palabra será solo letras para usted. Pero cuando usted la cree, entonces esta palabra será una realidad. Lo que ella dice, el beneficio de Dios, la bendición de Dios para su vida, entonces será una realidad para su vida. ¿Para qué? Para liberación, para milagros, sanidad, provisión, salvación, perdón, vida eterna. Todo lo que Dios dice en su palabra que es nuestro. Son promesas de Dios. Pero Dios no está obligado a cumplirla a aquel o aquella que no le cree. La clave es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios a los que creen, como habíamos dicho en San Juan, capítulo 1, ahí lo dice sencillito. Dios
tiene que ver y está interesado en los que creen su palabra. En los que no, en los que ponen en duda su palabra, entonces no verán a Dios simplemente porque la fe es lo único que nos permite ver a Dios. Pero con la duda nunca podremos ver a Dios. Dice San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Los que creen, a Dios le interesa a los que creen. Porque si vemos un poquito más atrás, en el versículo 9 en adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Bien? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, no le recibieron porque no le creyeron. Entonces, Dios se desentiende de ellos, pero más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ese es el punto de recibir. Los que creen en su nombre, los que creen lo que él ha dicho, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando hablamos de vindicar, es que Dios nos demuestra a nosotros que su palabra es la verdad, cuando le creemos. Ahora, también la palabra vindicar también tiene que ver con salir a la defensa. Dios sale a la defensa de su propia palabra. Usted y yo no hacemos eso. Él es el que hace eso. ¿Que hay que defender esta palabra? No, esta palabra no se defiende. El que la defiende es Él. Hacer justicia. Conforme a lo que Él ha dicho, Él lo cumple y más nada. ¿Ves? Ahora, ejemplos de esto podemos ver en la antigüedad. Uno de los ejemplos muy conocidos, hay muchos ejemplos al respecto, pero podemos ver a Noé. Dios le dijo que iba a haber un diluvio, iba a llover. Dios le dijo, bueno, prepara el arca, porque va a llover, prepara el arca. Y bueno, Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Y bueno, Noé, lo que hizo fue hacer lo que Dios le dijo y predicar. Predicar, anunciar que había un diluvio. Pero la gente no le creía porque esto era en contra de los pronósticos. Ellos tenían tal tecnología en ese entonces. No era como una edad de piedra, no, en realidad era una edad tecnológica. Y eso la ciencia hoy mismo lo comprueba. Porque las matemáticas y muchas de las cosas que hoy, el conocimiento que tiene hoy la ciencia es debido a lo que se extrajo de ese tiempo, las pirámides y todas esas cosas. Ahora, ellos tenían, digamos, la ciencia. Ellos tenían los aparatos como para detectar si iba a llover o no. Ellos tenían sus métodos. Y ellos veían, no va a llover, nunca ha llovido y no va a llover. ¿Cómo es eso posible? Simplemente decidieron no creerlo. Usted no le debe creer a Dios por el intelecto, por su conocimiento, basado en su conocimiento, en los estudios que usted haya tenido, en sus capacidades humanas, no. A Dios simplemente se le cree con fe. Aunque no lo vemos, aunque no lo sentimos, pero lo creemos. Porque fe, Hebreos 11 lo dice, es la certeza de las cosas que se esperan. No la tenemos aquí en lo presente, pero es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, Noé decidió creerle a Dios, no con su intelecto, ni basado en su conocimiento y sus capacidades humanas, no. Él simplemente decidió creerle a Dios, aún en contra de los pronósticos y aún en contra del rechazo de la gente de su día. Ellos se burlaban de él. Pero ¿qué pasó? Dios vindicó su palabra, porque después vino el diluvio.
Después del tiempo, Dios le permitió, Dios dio largas y todo. Noé predicó por mucho tiempo y construyó el arca y nadie le creyó, solo su familia fue la que entró al arca. Entraron ellos, su familia, y los demás no creyeron. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Dios demostró la veracidad de lo que Él dijo, que lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió. Hubo un diluvio. Y eso no es distinto del tiempo de hoy en el cual estamos viviendo. Así como en ese entonces de Noé se burlaron, hoy también hacen lo mismo. Porque ellos creen, ellos intentan creerle a Dios con su intelecto, con sus capacidades. Y si ellos lo pueden demostrar, entonces lo creen. Si no, no. Pero es que esto es algo sobrenatural. Esto no tiene que ver, como dice la Escritura, con carne y sangre. Esto no tiene que ver con voluntad de varón. Esto tiene que ver con que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Y si nosotros decidimos creerle, entonces Él va a hacer que eso sobrenatural, eso que es imposible en lo natural de que suceda, Dios hace que suceda. Porque Él lo prometió, Él lo dijo. Más nada. Humanamente hay cosas que no se pueden demostrar por la ciencia, pero nosotros la creemos por la fe, porque es verdad. Dios nos ha dado la prueba de ello. Hemos experimentado, hemos sentido su presencia, le hemos visto en nuestro medio, hemos visto su manifestación sobrenatural en medio de nosotros. Por lo tanto, no tenemos duda, creemos en que ese mismo Dios sobrenatural que se mueve en nuestro medio, que vemos todos los días, ese mismo Dios que sentimos su presencia, que hace milagros, que restaura hogares, que da vista a los ciegos, ese Dios sobrenatural hará lo que Él dijo que haría, porque ya ha cumplido y lo que aún falta por cumplirse, lo va a cumplir. Eso es tan sencillo como esto. Ahora, dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que Él va a venir y todo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cosa que no es así. La Biblia nos sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente porque la evidencia está allí. Yo no puedo decir que no existe un sol si yo lo veo todos los días. Si yo quiero ignorar, bueno, ignoro. Eso ya es asunto mío. Pero realmente las evidencias están. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ves? El diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La misma palabra que va a llover, va a haber un diluvio, el mundo será anegado en agua. Esa misma palabra es para hoy. Y está reservada, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ves? Entonces, hay quienes dicen, no, como dice aquí más adelante, más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ciertamente el tiempo es demasiado tarde, el tiempo que estamos viviendo ya deberíamos habernos ido con el Señor, pero Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda. Así como hubo un diluvio, va a venir
también el fuego a la tierra, que será consumido el cielo y la tierra. Va a venir juicio sobre la tierra. Y lo que es este mundo va a dejar de ser. Una capa de la tierra será destruida. La capa de la tierra será destruida porque Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. Eso es la verdad de Dios. Ahora, Dios vindica su propia palabra. A Él no le interesa mi palabra. A Él no le interesa su palabra. A Él le interesa es la palabra de Él propia, para ser enfático. Entonces, Él se ha encargado de dar señales. ¿O no lo hemos visto? Como Dios dijo que habría guerra, rumores de guerra. Eso hay hoy día. Nación contra nación, reino contra reino, terremotos, peste, hambre. Todas las cosas que Dios ha dicho que en los posteriores días se habría de manifestar, que por causa de haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si hay algo que le falta a este mundo indiferente, es amor. El amor se ha enfriado. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. La palabra de Dios describió, la palabra de Dios tiene mucha antigüedad. Antes que sucedieran las cosas, ella ya dijo cómo iba a ser el tiempo final. Y lo estamos viendo. Cada cosa cumpliéndose. Como aún el sol iba a calentar más todavía. La luna en sangre. Todas estas cosas están sucediendo ante nuestros ojos como una evidencia. Dios vindicando su propia palabra. Ahora, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Si Dios lo dijo, así es. Como cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo y fue hecho. Todo, usted lee el Génesis. Y la palabra clave o el énfasis, Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Y lo que sea que Él dijo que fuera, así fue. Sean los animales, sea la tierra, sea el cielo, sea esto, aquello y lo otro, todo tuvo cumplimiento. Como dice la palabra del Señor también en Isaías 55. Isaías 55 nos habla claramente lo que representa la palabra de Dios para nuestras vidas y lo que ella es. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted con sus pensamientos no puede llegar a conocer los pensamientos de Dios. Ni yo con mis pensamientos puedo llegar a conocer los pensamientos de Dios. Con mis habilidades, con mis capacidades, con mis estudios, yo no puedo llegar a conocer a Dios. Porque estamos hablando de que el camino nuestro como humano está en la tierra, camino natural. ¿De qué manera ese camino que está en la tierra se conecta con el cielo? No hay manera, porque el cielo está separado de la tierra. Entonces, ¿cómo nuestros caminos se conectan con su camino? No es posible ahora, a no ser que Él se quiera revelar a nuestras vidas. Él quiera traer esa revelación de sus pensamientos altos, profundos, sus planes, propósitos a nuestras vidas. Así es la única manera. Así que no hay manera humana que por esfuerzo personal usted llegue y yo llegue a conocer a Dios. O sea, ubiquémonos en nuestra posición. Él es nuestro Dios y Él está alto, en un lugar alto por encima del nuestro. Y nosotros estamos aquí abajo. Nosotros reconocemos eso y por eso le decimos, Señor, si te place a ti revelarte a mi vida, porque yo necesito que tú te reveles a mi vida, entonces aquí estoy. Es si a Dios le place, ¿ves?
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe, para que la envíe. ¿Ve? Entonces la lluvia que Dios manda cae, pero ella no se desperdicia. La tierra la aprovecha. ¿Para qué? Para hacer germinar la semilla y para dar fruto, para dar pan al que come. ¿Ve? La lluvia de Dios que Dios deja caer tiene un propósito. La lluvia, el sol, todo lo que Dios hace tiene un propósito y así es su palabra. Cuando ella es dada, tiene un propósito y ese propósito lo cumple. ¿Ve? Como dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasa con aquellos que le han rechazado? Nosotros le hemos aceptado, nosotros le hemos creído, nosotros hemos aceptado esa gran salvación a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros lo hemos aceptado, nosotros lo hemos creído. Pero ¿qué de aquellos que no han creído? Entonces se desperdició. No se desperdicia. Aún para aquel que rechaza, es esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Juan 3:17. El que en él cree no es, en el que dice, en el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que rechaza, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Salvación y condenación. Para los que creemos, lo aceptamos, es salvación. Para los que no, es condenación, porque esa es la única oportunidad. Esa es esta es la única vía de salvación. Entonces, fíjese, seguimos leyendo Isaías, ahora el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz, dice, seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Ve? Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él envía su palabra, no para condenarnos, no para rechazarnos, sino para darnos salvación, vida eterna, su espíritu, para que salgamos de la condición en la cual hemos caído. Porque dice la palabra del Señor, y esa es la condición en la que estábamos, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Ahora Dios nos saca de esa condición de pecado mediante nuestra fe, mediante la fe que es en Él. Entonces Él nos saca de esa condición, nos da de su espíritu para que nosotros ahora seamos participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Ve? Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él envía su palabra, para que estemos en alegría, tengamos paz, seamos bienaventurados. Pero el que rechaza, no hay otra forma, no hay otra vía. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Esa palabra no vuelve al vacío, cumple con el propósito. Ahora,
hay algo muy fundamental y muy importante. Siempre hay alguien que está creyendo su palabra. Uno predica y Dios se encarga de hacer que la gente crea. Que el que está predestinado crea simplemente. El que está predestinado, o quitando un poquito esta palabra, el que toma la palabra de Dios, el que la cree Dios, está obligado por su palabra con esa persona que le está creyendo. ¿Para qué? Para manifestarse en su vida. Así que si usted quiere verdaderamente tener una experiencia personal con el Señor como nosotros la tenemos y la buscamos todos los días para tener siempre esa experiencia personal con el Señor, entonces simplemente tiene que hacer lo mismo que nosotros, creer en lo que dice la palabra del Señor. En Hechos 2:38 prácticamente lo dice claro y resumido: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, continuando con esta escritura, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante, podemos ver algo muy importante, ya que ya entendimos lo que es vindicar. Esto tiene que ver y es muy importante para el estudio de esta escritura. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra de Dios es la palabra profética. Esta palabra profética de parte de Dios es para que nosotros tengamos nuestra fe, tengamos nuestra esperanza en ella. ¿Cuál es la esperanza? Dice, ella es nuestra antorcha. Como dice también en otro lado de la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Recuerde que nosotros estamos viviendo en un mundo oscuro de maldad, que no hay esperanza. Este mundo no tiene esperanza. La única esperanza existe en Dios, en su palabra. Y para caminar en este mundo sin esperanza y tener ese futuro glorioso y maravilloso que Dios nos ha prometido, esa mañana gloriosa, ese nuevo día, esa realidad perfecta de Dios. Recuerden, nosotros estamos viviendo en tiempo de oscuridad, estamos como en la noche, vamos a decirlo así. Estamos en la noche, estamos en la madrugada. Está a punto de amanecer. Y solo y exclusivamente los que han tomado a Dios en su palabra, han tomado la palabra de Dios y la han creído, podrán vivir en esa mañana gloriosa. Y podrán ver esa mañana gloriosa. Podrán disfrutar de ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Solo los que han tomado a Dios en su palabra podrán experimentar el arrebatamiento, huyendo del juicio venidero. Porque recuerde, vendrá un juicio sobre la tierra y escaparemos de él si hemos tomado la antorcha de la palabra de Dios. Esto es para alumbrar en este día oscuro, caminando en la verdad de Dios, esperando esa mañana gloriosa. Y, porque son dos cosas, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Dios es el lucero de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Apocalipsis capítulo 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está. Él es esa estrella de la mañana, ese lucero. ¿Ve? Entonces, también podemos ver en Apocalipsis 2:28 cómo una de las recompensas a la edad de Tiatira, que fue una edad también oscura, muy similar a esta. Esa era la recompensa. El 26 dice, Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, la única manera de nosotros vencer, la única manera de nosotros estar bien con Dios es teniendo su Espíritu en nuestras vidas. Pero para tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos que vencer. Y la manera de nosotros, digamos, vencer es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, en este caso, básicamente, para explicarlo de una mejor manera, en este caso, lo que Dios espera es que nosotros tomemos la antorcha de la palabra de Dios y por ella avancemos a recibir el Espíritu Santo, nazcamos de nuevo. ¿Para qué? Para que luego el Espíritu Santo en nuestras vidas, el nuevo nacimiento se manifieste en nosotros. Ahora, estamos en víspera de la manifestación de los hijos de Dios. De eso es lo que estamos hablando aquí. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto está hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Antes de nosotros poder llegar a esa tierra que se nos ha prometido, ese mundo, nuevo mundo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, antes siquiera de irnos en el rapto, tenemos que experimentar en nuestras vidas que Dios se manifieste en estas carnes mortales. Dios se tiene que manifestar en estos cuerpos mortales y la única manera es tomando a Dios en su palabra, tomando la lámpara de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito, ahí es donde lo vamos a ver, el propósito de Dios, de esta su palabra, es restaurar al hombre a su condición original. Porque el hombre y la mujer cayeron de su condición a una condición de pecado, una condición de hijos en la cual estaban de dioses sobre la tierra, en la cual se les sujetaba todas las cosas, los animales, la naturaleza, todo le estaba sujeto. Pero cuando ellos cayeron en pecado, ya no le es sujeto. Perdieron la sujeción. Ahora, la naturaleza se vino en contra del hombre. Eso lo podemos ver en la escritura de Hebreos 2. En adelante. No vemos ahorita que la naturaleza no sea sujeta, pero va a hacer de nuevo esto. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de Dios viene para restaurar, para llevarnos a ese principio perfecto donde no había pecado y donde nosotros somos dioses otra vez sobre la tierra. Ahora, el día es oscuro. La palabra es la única esperanza. Y esto que Dios ha prometido, Él mismo, Jesucristo mismo en nosotros, es la restauración de nuestras vidas. Es la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él en nosotros es que nos va a llevar a esa plenitud gloriosa. Como un principio, Adán y Eva estaban. O sea que Jesucristo fue la solución al pecado. Para sacarnos de esa condición de pecado, salvarnos, darnos vida eterna
y una esperanza gloriosa, como lo dice también la Escritura en el libro de Efesios, cuando dice en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Salvación, y hay una promesa que es las arras, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo lo que nos pertenece como hijos de Dios va a regresar a nosotros. Esta tierra, la naturaleza, todo esto que antes tenía el hombre va a volver a nosotros por medio del Espíritu Santo, que es Jesucristo en nosotros. Por eso es que nosotros estamos esperando y queremos ver y estamos a la expectativa, y por eso predicamos de esta manera, en ver que Jesucristo está en cada corazón. ¿Con qué objetivo? No para decir, bueno, Dios está en mi corazón y vivimos una vida natural, una vida cualquiera, como cualquier gente allá afuera, en vicios y en malas palabras y en murmuraciones y haciendo cosas que no convienen. No. Estamos hablando que si Jesucristo está en nuestros corazones, Él debe mostrar a través de nosotros sus obras de paz, sus obras de amor, sus obras sobrenaturales que Él sabe hacer. ¿Ve? Entonces esta palabra de Dios, esa antorcha que nos está alumbrando, ahorita lo vemos como oscuramente. Estamos esperando ese día glorioso, pero antes de ese día glorioso, ese lucero de la mañana, Dios mismo, Jesucristo mismo, tiene que salir de nuestros corazones, manifestarse, darse a conocer a este mundo. Antes de irnos en un rato, tiene que Dios manifestarse en poder y gloria a través de sus hijos. Eso estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios, conforme como lo dice Romanos capítulo 8. La tierra está esperando eso. Nosotros deberíamos estar esperando eso, porque si estamos hablando que Dios vindica su propia palabra, entonces esto va a tener fiel cumplimiento en nosotros. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre esto en cuanto a la condición de la iglesia y la expectativa con la ayuda del Señor que debemos tener, la expectativa que debemos tener como iglesia del Señor. Porque dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto, lo primero, suena glorioso, sobrenatural, algo nunca antes visto. Ahora, el versículo 20 de 2 de Pedro, capítulo 1, nos está hablando y nos está dando pequeñas evidencias, vamos a decirlo así, de por qué esto es fiel y esto es verdadero y tiene cumplimiento. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí hay dos cosas principales. Aunque esta Biblia es escrita por hombres, fueron hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios. Simplemente el hombre es el escriba, pero Dios le dijo que escribir. Por lo tanto, estas palabras no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tiene fiel cumplimiento, como aquel que dijo, hablando del Señor, sea la luz, y fue la luz. Ahora dice que esta escritura, esta palabra de Dios, esta escritura no es de interpretación privada. Ahí debe haber un sumo cuidado. ¿Por qué? Porque Dios vindica su propia palabra.
Dios es el que nos la revela en realidad. Y Dios le da cumplimiento a lo que Él dijo. Lo que debemos estar atentos es a lo que Él dijo, no conjeturando, no interpretando. No, Dios es el único intérprete de su propia palabra. Y lo que Él dijo se ha de cumplir. Lo que Él dijo que sucedería tiene fiel cumplimiento porque se ha cumplido lo que Él ha dicho y se cumplirá lo que Él dijo que sucederá. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios vindica su propia palabra, quiere decir que Dios, la mejor manera de él probar que su palabra es la verdad es trayéndola a cumplimiento. ¿Ve? Él la trae a cumplimiento. Ahora, nosotros hemos podido ver señales, destellos de lo que ha de ser. Estamos viendo la manifestación de Dios sobrenatural hoy en nuestro medio, sanando, restaurando hogares, libertando, salvando, proveyendo, sanando cánceres y todas las cosas que Dios sabe hacer. Esto es una prueba, son pruebas de que lo que Dios dijo que sería, tiene fiel cumplimiento, porque para Él nada es imposible. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios hace un énfasis en que como esta palabra no son palabras de hombre, sino palabra de Dios, esta es palabra de Dios, debemos cuidarnos de hablar algo que no sea conforme a esta palabra y de darle nosotros nuestra propia interpretación. Ahora, ¿esto qué se refiere? Fíjese en algo. Estamos en el tiempo donde la religión, la religiosidad ha aumentado. Hay más iglesias en este tiempo que en otro tiempo. Pero el mundo está más corrompido, más perverso que en otro tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Se ha cumplido lo que dice la Escritura. Que en los postreros días vendrán falsos maestros. Que ellos andarán en sus propias concupiscencias. Ellos les interesan sus propias cosas. Tienen sus propios intereses ajenos a los intereses de Dios. Son diferentes a los intereses de Dios. Y ellos toman la palabra de Dios y la hablan como ellos quieren. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando esto sucede, pierde su efecto. ¿Por qué? Porque Dios no va a cumplir una mentira. En el momento en que se cambian las palabras de Dios por palabras de hombre, pierde cumplimiento. Dios no va a cumplir palabra de hombre. La gente en el tiempo de Jesús tenía una idea de cómo habría de venir Jesús. Y como no vino a la manera de que ellos pensaron que venía el Mesías, entonces no creyeron en el Mesías cuando se les presentó. Porque era de Nazaret, saldrá algo bueno. ¿Cómo es que de dónde salió que nosotros no lo conocemos? No pertenece a nuestra religión, no pertenece a nuestro círculo y habla en contra de nuestras tradiciones y a la tradición de los ancianos. Para ellos fue un choque Jesús y lo que Él hizo. Pero en realidad a Dios no le interesa eso. Dios cumplió su palabra y cada expresión, cada cosa que hizo Jesús, cada cosa tenía que ver con el cumplimiento de la Escritura hasta desde pequeño. Como ellos tuvieron que ir, José y María tuvieron que escapar a Egipto por causa de que lo buscaban para matar a Jesús, siendo bebé. Ahora,
Dice la escritura, esto es para que se cumpliese la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, ellos luego iban a retornar de Egipto y así se cumplía esta escritura. Jesús cumplió cada una de las citas de las escrituras que tenían que ver con él. Él fue despreciado. Él fue desechado por los hombres. Pero él no hizo mal. Él hizo bien a todos. Le decía, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? ¿Ve? No había nada malo, él no hizo nada malo. Más bien él cargó con nuestro pecado, con nuestra maldad en la cruz del Calvario. Aún muriendo, cumplió con la escritura. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo dice el Salmo 22. Cada expresión, cada detalle, aun cuando entró en el templo y volcó aquellas cosas que estaban vendiendo en el templo del Señor, eso era para cumplir la escritura que dice que el celo de tu casa me consume. Toda cosa que fue dicho de Jesús tuvo fiel cumplimiento. ¿Pero por qué ellos no lo vieron? Porque ellos le dieron su propia interpretación a las escrituras. Entonces, allí es donde vamos a leer algo que con la ayuda del Señor vamos a ir profundizando un poco más adelante, en otra aplicación, si así Dios lo quiere, en Jeremías, capítulo 23, versículo 30. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Eh? He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Ve? Ahí algo muy importante. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en profetas porque la palabra de Dios es profecía. Y si estamos ministrando profecía, entonces nos convertimos en profetas. Así que básicamente los profetas de este Nuevo Testamento son los predicadores. Hablándolo, los predicadores son profetas en este Nuevo Testamento. También hay profetas a los cuales Dios da visión, sueño y todo esto, como lo vemos en los Hechos, Ágabo y todo esto. Sí los hay, pero hablando precisamente y muy particularmente de los predicadores, somos profetas porque hablamos de la palabra profética, a la cual hacéis bien estar atentos con una antorcha que alumbra, dice la palabra del Señor. La palabra más segura es esta palabra profética. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando profecía, estamos profetizando. Entonces, eso nos hace profetas. Por eso es que también la escritura en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que edifica? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que exhorta? ¿Cuál es la exhortación que hace provecho a nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que trae consolación a nuestros corazones? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios con distintos propósitos, conforme a como dice aquí, para edificación, ya sea para exhortación y consolación, estamos profetizando. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros profetizamos, debemos cuidarnos de hablar exactamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay quienes toman la palabra de Dios para enriquecerse y enfocarla a lo que hoy le llaman el ministerio de la prosperidad, para sacarle dinero a la gente,
porque eso es lo que a ellos les interesa. Hay quienes toman la palabra de Dios para convertir su iglesia en logias, en algo, manejándola de manera psicológica, cuando en realidad la palabra de Dios tiene que ser revelada a cada corazón y tiene que verse el cumplimiento en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de los cristianos o los llamados así cristianos en este tiempo final, son más psicólogos que cualquier otra cosa. Hablan de la palabra de Dios como un pensamiento positivo, pero no hay realidad de esta palabra en sus vidas. ¿Por qué? Porque las gentes que escuchan esta palabra no reciben el nuevo nacimiento, ni saben qué es eso, ni saben qué es lo que es recibir el Espíritu Santo, ni saben lo que es experimentar el cambio en su vida, porque lo que enseñan es que a Dios se le sirve de cualquier manera, vistiéndose de cualquier manera, de manera vulgar, cuando la palabra de Dios es enfática en esto también, porque de la abundancia, de lo que está en el corazón, así usted se va a vestir, o si usted va a hablar, así usted se va a comportar, o si usted va a hacer con los demás. Por lo tanto, solamente hablan de ir a la iglesia para buscar a Dios, escuchar un buen sermón, y se van a sus casas igual o peores de como estaban. Entonces, ¿ha perdido efectividad el evangelio, la palabra de Dios? No, es porque los hombres hoy, los profetas de este tiempo, han cambiado las palabras de Dios. La han hecho a un lado para decir sus propias palabras, y como dice la Escritura, ellos hurtan las palabras de Dios, porque ellos dicen, esto es palabra de Dios, cuando en realidad son palabras de ellos. Y suena como que estoy atacando, pero realmente este es el punto principal del asunto. Si la palabra no está convirtiendo los corazones, transformando vidas, no está restaurando hogares, no está sanando, no está libertando, no hay manifestación sobrenatural en la iglesia hoy, entonces es porque lo que se predica no es la palabra de Dios. Se está predicando es otra cosa, porque Dios está comprometido, está obligado a su propia palabra. Por eso es, Dios vindica su propia palabra. No le interesa la palabra del hombre, lo que quiera decir el hombre, sus lisonjas y lo que él intente hacer. A Dios le interesa es su propia palabra. Y si alguien cree su palabra tal cual como es, para ponerla por obra y experimentarla en su vida, entonces Dios va a hacer que eso sea una realidad en su vida. Y hay iglesias que predican del Espíritu Santo, pero no se ve gente siendo llena del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque se predica la palabra como un tema más, como un sermón bonito, un sermón que haga sentir bien a la gente, pero esto no debe ser así, porque si la palabra de Dios dice que hay Espíritu Santo para todo aquel que cree, entonces yo como predicador no debo descansar hasta ver que ese Espíritu Santo esté en cada corazón que le cree. Ese es el énfasis. No, pero es que toda la iglesia no cree. No, Dios no envía su palabra. Dios tiene un propósito para enviar su palabra, porque su palabra no vuelve a él vacía. Por lo menos uno debe dar fruto de que verdaderamente está tomando a Dios en su palabra. Si yo estoy predicando el Espíritu Santo, ese es el ejemplo. Si yo estoy predicando el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios y hay alguien que le está creyendo, entonces tiene que recibir el Espíritu Santo. Y yo no debo como predicador descansar hasta ver eso. Porque si yo estoy predicando algo, yo estoy predicando porque Dios me guió a predicar eso. Porque ahí es donde va el punto, no es hablar lo que yo quiera hablar, no es predicar lo que yo quiera predicar, sino lo que Dios quiere que yo predique. Porque Dios se va a encargar de hacer que eso sea una realidad en cada creyente.
Entonces, el punto principal para terminar, Jeremías 23, versículo 18, es una pregunta. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bien, ahí está la clave. ¿Quién estuvo en ese secreto? Dios espera que cada uno de nosotros que estamos comunicando las palabras de Dios, nosotros principalmente entremos en ese secreto y sepamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y prediquemos para poder ver el cumplimiento de eso en las vidas. Entonces, se habla mucho y se predica mucho la palabra de Dios por la radio, por las redes sociales, por la televisión. Se reparte mucha literatura, pero hay muy poca manifestación y realidad de esta palabra en las vidas que dicen creer esta palabra. Entonces se está tomando la palabra de Dios como un libro más y no se está creyendo en ella. Porque Dios al que cree se le manifiesta. Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todo está en creer, porque Dios vindica. Dios demuestra la veracidad de su palabra a aquel que le cree. Porque Él está obligado por su palabra a aquel que le cree darle el cumplimiento, la realidad de eso. Nosotros hemos experimentado eso. Y eso es lo que queremos ver siempre, que cada cosa, cada punto que Dios nos dirige a predicar, tenemos que ver la realidad de eso en nuestros medios, porque lo contrario, entonces estaríamos predicando un sermón más, una enseñanza más que nadie le presta atención, pero no debería ser así, porque recuerde, esta palabra es una antorcha que nos va a ayudar en esta oscuridad con el fin y el propósito de que el lucero de la mañana, Jesucristo mismo, se manifieste en nuestras vidas y a través de ella. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, gracias te damos por tus palabras, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera y ella tiene fiel cumplimiento, Señor. Nosotros deberíamos estar atentos, como dice tu palabra, Señor, atentos como una antorcha que alumbra, Señor, porque ella es la verdad y ella tiene una manifestación verdadera. Nosotros vemos su manifestación cuando nosotros la creemos. Vemos la realidad de que lo que tú dijiste es la verdad. Y por eso esperamos, Señor, con ella, Señor, esperando la manifestación plena de los hijos de Dios para este tiempo final. Porque ese es tu propósito, Señor, para con nosotros, que todo hombre, toda mujer sea restaurado completamente a esa condición original, Padre Celestial. Y para ello debe venir la manifestación de los hijos de Dios en estas carnes mortales, para luego ser transformados y para luego ir al lugar que tú nos has prometido, porque tus palabras tienen fiel cumplimiento. Padre Celestial, vivifique esta palabra en cada corazón, Señor, que sea una realidad, que cada uno pueda experimentar lo sobrenatural que es tu palabra en su vida, pueda creerte, Señor, y pueda avanzar en ti, Señor. Sana al que está enfermo, restaura al que está caído, Señor, ayuda al que está necesitado, sé propicio a cada vida, Señor. Y si hay alguien que no ha tomado decisión por ti, que este sea el momento importante para que tome decisión, esa decisión importante en su vida para que tú seas su salvador personal. Te damos la gloria, la honra y te damos las gracias, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor, para que estemos atentos a lo que Dios quiera decirnos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.